estrellas, superlunas, en fin, una serie de eventos astronómicos y además incluso de cohetes que van al espacio nos llaman la atención. ¿Pero por qué es esto? Bueno, precisamente hoy nos acompaña Camilo González Ruilova, doctor en astrofísica, investigador del Núcleo de Milenio del GEMS en la Universidad de Santiago de Chile, y nos contará efectivamente respecto de los hitos astronómicos del año 2024. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, gracias. Muchas gracias por volver con nosotros una vez más a contarnos al respecto de la astronomía y de todos los fenómenos que nos hacen soñar. Bueno, partamos ahora por lo que ha ocurrido este año, porque realmente han pasado cosas muy innovadoras, también desde el punto de vista tecnológico, espacial. Por ejemplo, los lanzamientos que hemos visto han sido extraordinarios y también se han visto algunos fenómenos de la naturaleza que han sorprendido. Entonces, me gustaría partir preguntándote acerca de este primer lanzamiento privado que hubo, que yo creo que eso ha sido como lo que ha marcado más el hito de la historia prácticamente de la humanidad, porque ¿cómo fue exactamente? Cuéntanos. Bueno, no sé si ahora está tan revolucionario lanzar gente al espacio, porque ya sabemos que hace varias décadas atrás llegó gente a la Luna, de hecho. Pero es súper importante lo que está pasando ahora porque se está un poco industrializando el tema de la carrera espacial y también haciendo comercial. O sea, uno puede empezar a pagar para viajar, no a la Luna, pero al menos fuera de la estratosfera, al espacio exterior. Entonces yo creo que en ese sentido sí, es un hito bien importante el hecho de que ahora la gente común y corriente, ya no con un propósito político o armamentístico, podríamos decir en algún momento, pueda viajar al espacio, tenga la posibilidad de hacerlo. Claro, entonces, ¿pero qué empresa hizo esto? Porque realmente a nosotros nos llama mucho la atención, uno, que puedan ser privados los vuelos al espacio, ¿no? Porque uno ya, evidentemente, las personas multimillonarias son las que pueden acceder a esto, pero ¿qué implica esto? O sea, una caminata espacial, la primera privada en este caso, además, el hecho de que uno ya pueda soñar, por ejemplo, yo siempre he soñado con ir a la Luna. Entonces, imagínate ese hito, ¿cómo aterrizarlo? O sea, ¿cómo decir, primero, cuál fue la empresa y segundo, qué pudiera revolucionar? ¿Cuáles son, según tú, los nuevos pasos que se van a dar y hacia dónde vamos con este lanzamiento? Mira, partiendo por qué empresa fue, hay varias empresas metidas, pero yo diría que la más importante y la que está siendo pionera y líder en esto, ya hace muchos años, es SpaceX, con Elon Musk como cabecilla, como el líder de todo. Y hacia dónde vamos, eso es bien interesante. De hecho, a nivel científico, y no solo científico, sino que de invertir en ciencia. Yo lo he discutido escribiendo columnas al respecto con gente del Congreso, la Comisión de Ciencia, y es que el desarrollo de este tipo de misiones no solamente, bueno, en gran parte es para producir dinero, para comercializar estos viajes, sí. Porque de hecho es bastante caro, sí. No cualquiera puede pagar uno de estos vuelos, claro. Pero la idea también es desarrollar mucha tecnología que pueda ser aplicada en el diario vivir. O sea, nosotros los celulares, los computadores, mucha de esa tecnología se desarrolló cuando se estaba buscando ir a la Luna en la década de los 60. Entonces la idea es un poco lo mismo, y no solo eso, sino que hay muchas misiones que no necesariamente son comerciales, en su gran parte financiadas tanto por estados como Estados Unidos, Europa, y por agencias privadas como SpaceX, para poder llegar a la Luna, y no solamente llegar a la Luna, sino que hacerla habitable desde un punto de vista más colonizador, por decirlo así. Perfecto. ¿Y eso ya está en marcha, digamos, la colonización de la Luna? Sí, de hecho, como recién comentábamos, muchas de estas caminatas espaciales en realidad son vuelos que van un poco más afuera de lo que es la atmósfera de la Tierra, donde ya la gravedad que sentimos nosotros en la Tierra acá no influye tanto, entonces la gente puede volar y flotar y todo, claro. pero son viajes que en realidad son cercanos, pensando en la distancia que hay a la Luna. Y eso es más comercial, más de que la gente pueda sentir, así como, no sé, la gente que paga por ir en submarino o cosas por el estilo, viajar al fondo del océano. Este es un análogo. Claro. Pero la idea de ir a la Luna y un poco colonizarla
viene de más atrás y tiene que ver con una misión que se llama Artemis, ¿Ya? en donde, como les comentaba, hay fondos no solamente privados, sino que también estatales metidos de Estados Unidos, de algunos países de Europa, algunos países asiáticos también. Y la idea es que la Luna sea un lugar intermedio, algo así como una bencinera, como cuando uno viaja al sur y tiene que parar en algún momento a echar benzina, de lo mismo para después eventualmente hacer viajes más allá, no sé, a Marte, Claro. por ejemplo. Entonces esa es la idea, primero colonizar la Luna, o sea, Ajá. habitabilizarla, Sí. hacer que la gente pueda vivir meses o años en la Luna y llevar recursos o extraer los mismos recursos de la Luna que puedan servir de combustible para misiones que viajen de la Tierra a la Luna y de la Luna después a Marte o quién sabe a dónde, otros lugares más lejanos. Claro, o sea, primero se está pensando llegar a la Luna y ir a Marte, pero quizás, como tú bien dices, a otros planetas que puedan ser colonizados o al menos explorados en otro momento por los humanos. Bueno, ya estamos hablando de estos lanzamientos importantes, ya tú nos comentabas acerca de las misiones que son más recientes y ahora vamos a irnos un poco también al espacio, pero hacia los fenómenos, hacia todo lo que ocurre y podemos ver desde la Tierra, porque nos han llamado la atención muchos, entre ellos superlunas, lluvias de estrellas. Hay uno que me encantaría hablar contigo también, que es el cometa del siglo, porque realmente hubo personas que pudieron revisarlo, pero vamos por partes. Vamos a comenzar con las superlunas, porque han ocurrido varias, pero yo lo que quisiera es que tú nos explicaras por qué ocurre una superluna y por qué la podemos ver tan grande, tan luminosa. Nos llama mucho la atención eso, que nos expliques. Bueno, es igual, es un fenómeno un poco más psicológico, porque las superlunas siempre han habido, pero antes, claro, no se promocionaban tanto. Y la gente tampoco estaba tan interesada en este tipo de fenómenos. Ahora hay un poco más de interés, lo cual yo lo encuentro bastante increíble y bastante bueno. Y tiene que ver con el hecho de que la Luna está en una órbita, o sea, gira alrededor de la Tierra, pero no es una órbita circular, o sea, no siempre está a la misma distancia de la Tierra, sino que hay un momento en que está más cerca de la Tierra y otro en que está más lejos. Más lejos. Okay. Entonces, las superlunas son momentos en que la Luna está por detrás de la Tierra, o sea, como con la Tierra entre ella y o sea, entre el Sol, la Tierra y la Luna. Y sucede que entonces está en su periodo de luna llena, que nosotros la vemos como luna llena, y que más encima está en su órbita más cercana a la Tierra. Entonces se ve una luna que fuera un poco más grande que lo más común. Grande, sí. Pero en realidad los fenómenos, o sea, hay que tener muy buen ojo para detectar ese mayor, ese efecto visual de una luna más grande. Claro. Así que bueno, en realidad cuando la has visto, que aparece un poquito más grande sobre el horizonte, es eso lo que nos está explicando Camilo, que es que está un poquito más cerca de la Tierra, por eso es que algo más grande se puede ver, pero es una luna llena tradicional, pero algo más brillante, vamos a llamarlo de ese modo. Exactamente. Pero pasemos a hablar de otro tema que también nos gusta mucho, que son la lluvia de estrellas. O sea, ¿por qué pasa una lluvia de estrellas? Primero, decimos lluvia de estrellas, pero ¿son estrellas las que están lloviendo en el cielo? Ya, ese es buen punto y lo podemos conectar con lo que mencionaba igual del cometa. Perfecto. Y es que en realidad la lluvia de estrellas no son estrellas. Las estrellas son bolas de fuego gigantes, de tamaño de varios de cientos o miles de veces la Tierra. Entonces, claro, que fuera una lluvia de estrellas sería en realidad al revés, como que la Tierra caería dentro de una estrella, no al revés. Pero como el fenómeno visual que uno ve en el cielo es como que fuera un punto brillante, como una estrella más que cae y que deja una estela y que es muy rápido. Claro, siempre se ha denominado lluvia de estrellas porque parece una estrella que está cayendo. Pero en realidad lo que son granos de polvo, con polvo como el que tenemos en la casa, o de repente granos de arena como los que hay en la playa, y que caen hacia la superficie terrestre y al pasar por la atmósfera genera tanta fricción que brillan y es como un chispazo de una soldadura, por ejemplo, que es súper brillante y se ve como un fenómeno lumínico como análogo a una estrella. Pero en realidad es material de ese tamaño muy pequeñito que cae en la superficie de la Tierra, que viene el espacio hacia adentro. Ah, perfecto. Entonces ya sabemos que no son estrellas. Y profesor Camilo, queríamos también que nos expliques acerca de cómo es que se predicen estas lluvias de meteoros, vamos a llamarlo así también, o de estrellas. Y cómo uno puede, por ejemplo, cuando le dicen va a ocurrir esta noche una lluvia de estrellas, ¿cómo se puede saber? Eso es súper buena idea porque básicamente, o sea, súper buena pregunta, perdón, porque en realidad sabemos ya de que la lluvia de estrellas pasan constantemente,
toda la historia han pasado, entonces ya las tenemos más o menos mapeadas, sabemos dónde pasan, de dónde vienen. Y la idea, el trasfondo lógico de por qué podemos predecirla es porque en realidad la lluvia de estrellas es material que quedó del paso de un cometa. Cuando los cometas pasan cerca del Sol, entonces dejan un rastro, una cola de material que es este polvo, este gas, que después queda ahí, dando vuelta alrededor del Sol, en distintas regiones del Sol, por donde pasó. Y la Tierra, al moverse alrededor del Sol, de repente pasa por esas zonas más polvorientas de rastro que deja el cometa. Y al pasar por esa zona es donde se produce la lluvia estrella y caen este material, este polvo que dejaron los cometas hacia la Tierra y vemos esta lluvia estrella. Entonces, como sabemos por dónde pasan los cometas, sabemos cuándo va a haber una lluvia estrella, porque cuándo la Tierra va a pasar por esa zona polvorienta y al mismo tiempo, como sabemos en qué momento va a pasar la Tierra por esa zona, sabemos más o menos la proyección en el cielo de dónde se va a ver esa zona polvorienta, dónde deberían caer más estrellas fugaces esa noche. Claro, imagínate, me están diciendo desde el Switch que es real, que imagínate un auto que va pasando por una nube de polvo y ahí como que, claro, depende del movimiento de la Tierra para poder observar una lluvia de estrellas. Claro, exactamente, es la misma analogía. Perfecto. Oye, tremenda analogía, muchas gracias y lo entendemos muy bien. Así que vamos a pasar a otros temas y ya tú lo estabas conectando, que es el cometa del siglo. ¿Por qué es el cometa del siglo? Primero, ¿por qué se le nombró así? Y segundo, ¿cuándo fue descubierto? ¿Qué significa esto para la Tierra? ¿Por qué es un hito tan importante? Mira, es bien importante. Bueno, primero que todo, yo creo que cometas del siglo van a haber varios más, porque en realidad estos fenómenos astronómicos se usan para potenciar el hecho de que la gente los vaya a ver. Pero también se le denominó así en gran parte porque es un cometa que pasa cada varios cientos de años alrededor del Sol. Esa es la duración de su órbita. Entonces probablemente nosotros no lo vamos a volver a ver. Y quizá nuestro hijo o nuestros nietos tampoco. Eso primera parte. Y lo segundo es porque es un cometa particularmente grande. O sea, que era visible. De hecho, fue visible en gran parte del hemisferio norte y el hemisferio sur. Y era brillante. O sea, uno lo podía ver casi que a ojos desnudos. Uno podía ver gente sacando fotos con el celular del cometa desde el hemisferio norte y también desde acá, desde algunos lugares más oscuros en Chile. Entonces, esas dos gracias tenía, que era muy brillante y que pasa cada demasiado tiempo, que se le denominó como el cometa del siglo. Exacto. Oye, y entonces, ¿este cometa se pudo ver desde Chile, me dices? Sí. ¿Desde qué sectores más o menos se pudo observar? En general, bueno, porque como el cometa viene bajando por un lado del Sol, pasa alrededor y después sigue subiendo por el otro lado del Sol, había momentos en que se podía ver mejor desde el hemisferio sur y momentos en que se podía ver mejor desde el hemisferio norte. Pero yo diría que en Chile, o sea, yo supe en Chile que hubo gente casi que a lo largo de todo el país, pero yo diría más de la zona centro hacia el norte. Obviamente en lugares más oscuros. Aquí en Santiago con suerte podemos ver estrellas, vamos a ver un cometa. En lugares más oscuros podía verlo con bastante facilidad. Claro. Claro. Eso. Sí. ¿Este cometa tenía alguna particularidad? O sea, normalmente los cometas, además de ser bonitos visualmente, se tienen que estudiar también, porque para eso también, o sea, la función de ustedes también es ir hacia la parte fundamental, o sea, al elemento, a la composición del cometa, ¿no? Entonces, ¿por qué exactamente se tiene que estudiar? Mira, esto es bien relevante a nivel astronómico. Hay gente, bueno, no todos los astrónomos dedicamos a lo mismo, pero hay gente que está muy dedicada a los cuerpos del sistema solar, entre ellos asteroides, cometas, los planetas. Y los cometas son súper relevantes porque nos dan un poco una idea de la historia del sistema solar cuando se estaba formando y durante su evolución, porque los cometas están hechos, o sabemos que se formaron bien lejos del Sol en su inicio, y al pasar cerca del Sol y evaporar todo esto, dejar esta cola y evaporar todo este material que trae en su superficie, nosotros podemos más o menos saber qué material había cuando el sistema solar se estaba formando en la parte externa del sistema solar. ¿Ya? Entonces podemos saber más o menos qué tanta cantidad de hidrógeno, o si había oxígeno, carbono, lo que sea, los distintos elementos que uno puede estudiar desde la cola del cometa, por ejemplo. Y lo otro importante también es que al saber cómo pasa el cometa y estudiar su paso a través del cielo, uno puede hacer una extrapolación de la órbita, o sea, puede hacer como una medición de cómo sería la órbita del cometa
y saber de dónde viene. Entonces eso también lo ocupan mucho los astrónomos para ver la composición externa del sistema solar. O sea, más o menos de dónde vino este y el siguiente de dónde viene también, si se formaron en el mismo lugar, si se formaron en lugares diferentes, con qué inclinación, todo ese tipo de cosas. Claro, da una relación también de lo que había en el origen del universo. Uno puede saber más acerca de, por ejemplo, el Big Bang. También pudiéramos uno tener una idea de lo que ocurrió con esa... Ahí es un poco más complicado porque como los cometas son algo mucho más local, claro, ahí no tiene mucha relación con el origen del universo, en realidad más con el origen del sistema solar. Perfecto. Entonces sería un equivalente, el origen del universo es como estudiar, no sé, la fundación de Santiago, claro, y el cometa en realidad qué pasó la semana pasada, una cosa así. El origen entonces de nuestro universo, de nuestro sistema solar, nuestro claro, mini universo, claro. Exactamente, claro. Sí. Se Eso entiende sí. bien, eso. Entonces, claro, de dónde venimos nosotros, pero la formación de nuestros planetas de este sistema. Perfecto. Exactamente. Camilo, supe que viste el eclipse solar anular. ¿Dónde fue que lo viste? Bueno, no lo vi en realidad. Lo vi por televisión. Me tocó hacer ¿Y dónde estabas? un en vivo acá, de hecho, con Mega Tiempo y Mega Noticias. Muy entretenido, muy largo también. Pero no, lo pasamos muy bien y fue bueno, siempre yo he visto, me ha tocado ver 2 eclipses solares totales. Los que fueron el 2019 y el 2020 que pasaron por Chile. Pero aún así no deja de impresionar. O sea, es un fenómeno increíble el hecho de que, bueno, en este caso fue anular, no fue total. Sí. Entonces igual se veía gran parte de la luminosidad del sol, pero ver este anillo brillante rojo, claro, a pesar de que me tocó verlo por cámara, aún así increíble. O sea, sí. Claro, te tocó verlo por cámara, pero claro, tú viniste a explicarnos todo el fenómeno y quisiéramos que nos recordaras también cuál es la diferencia entre un eclipse anular y uno total, por ejemplo, que tú viviste ambos. Súper. Bueno, como mencionábamos y haciendo un poco el puente con lo que hablamos de las lunas, de las superlunas, como mencionábamos que la luna de repente está más lejos o más cerca de la Tierra, sí, el hecho de que esté más lejos o más cerca hace que se vea más grande o más pequeña. Claro. Y eso hace que cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, de forma precisa, como en la misma línea, ¿sí? Si está muy lejos, se ve más chiquitita y hace que no le da el tamaño en el cielo para tapar completamente al Sol. Entonces eso hace que se vea no gran parte, pero algún porcentaje de la parte exterior del Sol. Y el sol es tan luminoso que hace que en realidad no cambie mucho el ambiente. Mucha gente creía que se iba a hacer de noche, pero en realidad fue como que hubiese pasado una nube tupida por el sol. Ya no se oscureció como en un eclipse total. En cambio, el eclipse total suceden esas dos como fenómenos, que es que la luna pasa justo entre el sol y la Tierra, sí, y más encima está en su órbita más cercana a la Tierra. Entonces se ve más grande y eso hace que el tamaño en el cielo logra tapar el sol completamente y ya no se ve luz, o sea, se ve la parte más como la atmósfera del sol, pero que es una luz muy, muy bajita y ahí sí se hace de noche, baja la temperatura y varios fenómenos más que uno puede sentir. Claro. Entonces esa es la diferencia entre un anular y un total, que en el anular no se tapa completamente el sol. Claro, tú mencionabas el del 2019 que fue así, que bajó la temperatura, sin embargo el de este año, el anular, no hubo un cambio así tan grande. Bueno, a mí me tocó estar con Jaime Leighton y él chequeó y claro, había un cambio de 1 grado, quizás menos, pero como justo estaba atardeciendo también no fue notorio, no es como los eclipses pasados que uno fue a mediodía y otro fue como a las 4 de la tarde, si no mal recuerdo, y que bajó la temperatura. O sea, uno pasó de estar en polera a estar casi que en chaqueta porque se sentía. Claro. Aquí no, aquí fue como que pasar una nube tupida, pero igual era increíble ver este anillo, o sea, con lentes con filtro solar. De filtro solar. Ver el anillo, que el sol se convertía en realidad en un anillo brillante. Claro, y bueno, más allá de la explicación del fenómeno de este eclipse anular, ¿qué fue lo que nos dejó? Porque también se pudo ver solamente en particular desde Chile y también Argentina, pero gran parte dónde se vio específicamente en Chile y cuál es esa experiencia que nos deja o esa enseñanza, digamos. Bueno, acá en Chile pasó por Rapa Nui, por Isla de Pascua, y por la región de Aysén, sí, cerca de Coyhaique, toda esa área más patagónica. Uh-huh. Y más que enseñanza, en realidad yo siento que estos son fenómenos raros, porque en realidad como que ya los tenemos ultra estudiados, tampoco son tan poco comunes, o sea, claro, pasan 1 o 2 veces al año. El problema es que no pasan por los mismos lugares. De repente puede pasar que haya uno en Europa
y después otro pasa por acá por Chile o por el sur de Sudamérica. Entonces no son tampoco comunes para los mismos lugares geográficos, pero sí son comunes que pasen en la Tierra en algún lugar. Entonces están ultra estudiados. Pero aún así sirve mucho para incentivar este tipo de cosas, o sea, que la gente ponga atención. Yo veía que estaba lleno de gente con el corresponsal en Coyhaique, con Sí. un evento y todo, y la gente muy interesada. Les llamó la atención. Entonces, a nivel científico, yo siento que es muy bueno porque la gente se interesa en este tipo de cosas. Claro, y además se pueden hacer algunos tipos de mediciones también a nivel científico. ¿Cuáles son esas mediciones que se hacen? Sí, en general, bueno, el anular no es tan productivo a nivel científico, porque como igual hay un porcentaje de luz del sol, aunque sea el 1 o el 2%, es lo suficientemente brillante para que un telescopio se encandile, o sea, Claro. sea demasiada luz. Es Sí. como tratar de mirar el sol como a ojo descubierto directamente. Claro. Los telescopios les pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, los totales sí son útiles, porque uno puede estudiar la atmósfera del sol, la corona solar que se llama. Claro. Entonces ahí, claro, por ejemplo, para los eclipses totales, los telescopios sí apuntan hacia el sol y sí tenemos imagen increíble y podemos estudiar que en realidad no sabemos muy bien cómo son las atmósferas de las estrellas y para eso sí son útiles. Sí, de hecho tuvimos un eclipse solar un eclipse total en Estados Unidos, o sea, que pasó por Estados Unidos en abril de este año. ¿Te Sí, recuerdas ese? exactamente, Sí. efectivamente. Así que ahí probablemente se hicieron todos estos estudios que estás mencionando. Sí. Y bueno, vámonos entonces a otro tema, que son las auroras. Las auroras que son de dos tipos, ¿cierto? O sea, en el sentido del nombre que se le da según el hemisferio, que son las que nosotros conocíamos las boreales, porque son Claro. más comunes, digamos, y las australes, porque este año nos tocó verlas incluso desde Chile. Entonces quisiéramos que nos comentaras acerca de estas auroras, cómo se producen y por qué se pudieron ver desde acá. Ya, ese es un fenómeno también muy bonito de ver y que no es, como decía, no es como los eclipses que no son tan extraños, que suceden de hecho constantemente. El problema es que, claro, como suceden en regiones geográficas súper específicas, no cualquiera puede verlo. O sea, con los eclipses pasa lo mismo. Y las auroras boreales se generan básicamente por algo que se llama el campo magnético. La Tierra es como un imán gigante. Sí. No tiene la fuerza equivalente a un imán gigante, sino que en realidad el campo magnético de la Tierra es bien bajito a nivel de fuerza como de un imán común y corriente. Ya. Pero la gracia de este campo magnético es que sale de los polos magnéticos, que están casi que a la misma altura que los polos geográficos, o sea, en el polo norte y en la Antártida en este caso. Y este campo magnético es un campo magnético que sale de los polos y va como recorriendo la superficie como por el cielo de la Tierra y llega de nuevo al polo y se mete de nuevo, como choca de nuevo como hacia la Tierra. Esa es como la imagen visual que uno debería tener en la mente de un campo magnético. Entonces cuando el Sol emite radiación y que justo había como una tormenta solar en esa época y que es cuando se ve la aurora, es que el Sol emite mucha radiación, mucha luz y esa luz choca contra el campo magnético, porque el campo magnético al final es como una defensa igual que tiene la Tierra de los vientos solares. Y todo ese material, toda esa luz choca contra el campo magnético y se va desviando hacia los polos, ¿ya? Y eso, entonces, este como pelo, digámoslo así, de la Tierra, sube, llega como a la raíz, que viene a ser el polo norte, o en este caso el polo sur. Claro. Y al chocar y al como llegar a esos puntos terrestres, esta luz o este material que viene del Sol interactúa con los gases que hay en la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera. Y cada gas tiene la peculiaridad de que brilla con un tipo de color, ¿ya? Entonces, no sé, con el hidrógeno, con el monóxido de carbono, con el nitrógeno, y al interactuar emiten luz de un tipo de color, y esa es la luz que nosotros vemos en las auroras boreales, que es este gas que está excitado y que emite luz por culpa de la radiación que viene del Sol cuando hay tormenta eléctrica. Claro. O sea, tormenta eléctrica, perdón, tormenta solar. Sí. Entonces, comúnmente no se ven porque la cantidad de luz que nos llega del Sol, o la cantidad de energía, de material que nos llega del Sol, no es lo suficientemente grande para excitar estos elementos, estos gases que hay y que emitan la luz. Pero cuando hay tormentas solares, sí llega demasiado material y sí es suficientemente energético o poderoso para excitar estos gases y que liberen esta luz. Por eso se ven
en los polos, en Claro. general, como las auroras australes o las auroras Sí. boreales, que son un poco más comunes. Claro, de hecho las australes en este caso se pudieron ver, me acuerdo, en mayo, en octubre, ¿no? Sí, En casos sí. de, sobre todo la parte austral de Chile, las pudo observar, incluso hasta la Araucanía llegó a verse algo. Sí, bueno, yo tengo familia en Chiloé y ¿Verdad? gente que de mismo Chiloé podía verlo. O sea, se veían a lo lejos unas luces de colores, no sé, morado, rojizo, Ya. pero se podían ver. Se No, no podían con la ver. espectacularidad que veían en Punta Arenas, por ejemplo, Sí, claro. pero se podía ver el cielo de colores al fondo, mirando hacia el sur. Claro. Entonces eran de gran magnitud porque en realidad son Claro. gases que están muy altos en la atmósfera también. Entonces Claro. se ven desde muy lejos. Sí. Claro, eso tuvo que ser una tormenta solar muy fuerte para que pudieran verse incluso a estas latitudes. Exactamente. Perfecto. ¿Y para qué sirven las auroras más allá de lo bonito? En el sentido de que, ¿para qué, a nivel científico, cómo se estudia, digamos? Bueno, a nivel científico, tiene una de las utilidades o que se pueda usar las auroras boreales para estudiar es, como te decía, un poco la composición de la atmósfera terrestre. Porque como les decía, hay distintos gases, brillan con distintos colores. Entonces, según los colores que tenga la aurora boreal, uno puede más o menos determinar qué tipo de gases hay en la atmósfera terrestre. Pero eso también en general no es necesario tener una aurora para estudiar este tipo de fenómenos. Entonces hoy por hoy, claro, hay grupos científicos que van a ver auroras boreales, pero en realidad son cosas más turísticas que de productividad científica per se. Pero Claro. son útiles en ese tipo de cosas. Claro, son útiles, pero digamos que no a nivel, por ejemplo, de estudiar un eclipse o estudiar un cometa, como veníamos comentando, ¿no? Claro. Y además de otros planetas, por supuesto. Sí, exactamente. Ya, te queremos preguntar acerca de Chile ahora un poco, porque nos llama la atención algo que se ha estado comentando, si tú crees que efectivamente Chile deje de ser potencia astronómica mundial debido a la contaminación lumínica. Uy, ese es un hot topic, como decimos en ciencia, es un tópico bien importante hoy por hoy, porque de hecho Chile tiene ahora hace poco una norma lumínica que no permite luces de cierto tipo, luces blancas, y que las que hay tienen que estar encendidas hasta, no sé, las 11 de la noche, si no mal recuerdo, en algunos lugares que están como de cielos protegidos. Y eso es bien importante porque la luz, en general la contaminación lumínica, de cierto tipo de luces más blanquecinas, o de las mismas ciudades, por ejemplo, puede llegar a contaminar el cielo al orden de 60, 70 kilómetros de distancia. Entonces, Harto. pasa mucho que en Chile ahora se está discutiendo a nivel no solamente científico, sino que político, de que hay muchos observatorios que están lejos de grandes urbes, pero que esas grandes urbes están creciendo igual, o hay otros pueblos cercanos que también están creciendo, y que si no cuidamos el cielo, puede pasar que, o sea, una pequeña variación en la calidad del cielo puede hacer que un telescopio pase de ser muy útil a ser inservible casi. Claro. Y son telescopios gigantescos de miles de millones de dólares. Bueno, no sé si miles, cientos de millones de dólares, pero Claro. de mucho dinero. Que viene gente afuera, Estados Unidos, Europa, invierte y lo instala. Y claro, puede pasar que si no cuidamos los cielos, Chile deje de ser un buen lugar para observar también, sobre todo en la parte del desierto de Atacama. Así que ahí se están haciendo varios esfuerzos. Yo creo que no va a pasar, porque igual hay mucha gente metida tanto a nivel político como a nivel científico como a nivel social, tratando de generar esta nueva norma y como resguardando la calidad de los cielos, en general en todo el país, pero en particular en estos lugares donde ya hay telescopios, donde se piensa instalar algunos telescopios que están en construcción. Pero no es un tema fácil, o sea, toda la gente igual necesita iluminar sus casas, por ejemplo, la gente que vive cerca. Entonces ahí hay que tratar de ir mediando, equilibrando entre el bienestar de la población y la posibilidad de instalar telescopios para la investigación del universo. Claro, pero con respecto a esto, ¿no crees que haya una sobreiluminación de las ciudades? O sea, ¿pudiera controlarse de alguna manera el tipo de iluminación? Yo sé que hay o hay algún cartel que impida, por ejemplo, que te diga que no, acá no puedes poner un foco así mirando al cielo. Sí. Es como... hay veces que hay mucha luminaria pública que es excesiva, entonces más bien eso, como más allá de la norma, se pudiera hacer un tipo de control así como de la cantidad de luces que ponen. Sí, o sea, se puede. Ahora, si se hace, no sé, porque la fiscalización en general en Chile no es muy buena en todo aspecto, no solamente a nivel de científico o astronómico.
Pero sí, bueno, esta ley o norma de ley que sale, o no sé si salió o se está proponiendo, no, creo que ya salió, prohíbe cierto tipo de luminarias, como luminaria blanquecina o tipo LED, y las que existen no pueden estar prendidas más allá de un horario, creo que 11 o 12 de la noche. Entonces hay un montón de letreros en grandes ciudades, en Santiago, en Concepción, que no pueden estar prendidos más allá de una cierta hora hasta que después amanece. Claro. Entonces ese tipo de cosas sí se está haciendo, y claro, ya después que una cosa es que salga la ley y otra es que se fiscalice y que efectivamente esos letreros no contaminen lumínicamente la ciudad. Pero como te digo, igual es un equilibrio difícil de mantener porque, por ejemplo, las luminarias, sí, o sea, Santiago está súper iluminado, sí, y uno sale de noche y generalmente no se pilla con oscuridad nada, total, claro, sí, en ningún lugar. Pero el problema es que cuando hay sitios que no están iluminados, bueno, hay un tema de, no sé, inseguridad, por ejemplo, y que se da para que la gente reclame por iluminación. Sí. Entonces ahí, claro, hay todo un tema tecnológico igual de generar luces que no sean contaminantes, que sean luces, no sé, luminaria pública, que sea enfocada en el lugar y que no ilumina a todos lados como con alguna luz que entorpezca o que rebote en la atmósfera y clarifique el cielo. Claro. Entonces, yo creo que es un tema más de fiscalización porque las leyes ya se están promoviendo. Y también de cultura, o sea, como de que la gente entienda de que no porque no veamos un poquito hace que sea invivible una ciudad, por ejemplo. Sí, exacto, sobre todo en las ciudades del norte donde realmente se necesita que sea más de este modo. Exactamente. Camilo, nos gustaría cerrar con lo que tú consideras que sea más importante de los eventos astronómicos que están por ocurrir. Por ejemplo, sé que hay una luna negra el 30 de diciembre. Entonces nos gustaría que nos explicaras qué cosa es eso y por qué ocurre. Ya, bueno, las lunas negras, yo me pierdo un poco con esos nombres de la luna rosada, de sangre, no sé qué cosa. Porque en realidad son temas que la gente en general ocupa para referirse a fenómenos que pasan siempre, pero que tienen alguna casualidad, no sé. Sí. Entonces entiendo que la luna negra es una luna nueva, que se repite y que es la segunda luna nueva del mes. Entonces por eso le ponen este nombre. Pero en realidad, claro, la gracia que tiene es que como es la segunda luna nueva, eso es poco común. No pasa mucho que hayan dos lunas nuevas o dos lunas llenas. Yo me acuerdo hace tiempo la luna azul de no sé qué cosa y que era la segunda luna llena del mes. Entonces no es común que hayan dos lunas nuevas o dos lunas llenas del mismo. Claro. Pero pasa que la luna o sea, si uno se pone a pensar, la luna da una vuelta a la Tierra cada 29 días. Uh-huh. Entonces no es raro pensar que si hay una luna llena o una luna nueva en este caso, el día 1 o el día 2 de un mes, obviamente va a haber una nueva de nuevo a finales del el 30 o el 31 de ese mismo mes, porque ya pasaron los 29 días. Exacto. Y eso es un fenómeno muy normal, o sea, no es algo tan raro, pero se da que es el mismo mes. Claro. Y bueno, y fenómenos que podamos como renombrar, yo creo que más que fenómenos astronómicos que en general suceden constantemente, tiene que ver con esto, hacer un seguimiento de los avances tecnológicos que hay, volviendo a lo que hablábamos al principio acerca de todas estas misiones tripuladas, los satélites que están mandando. Yo creo que eso es bien interesante ver cómo estas últimas décadas nos hemos pegado un salto tecnológico para lograr todo este tipo de cosas. Sí. Y ver cómo vienen, o sea, los próximos años. Oye, Camilo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Cambio de Grado. Te agradecemos, eres el mejor. Así que, por favor, continúa. Ojalá tengas una sección nueva acá con nosotros también, porque nos entretienes, nos haces aprender. Así que explicas bien, las personas te entienden y realmente te invitamos a una nueva sección para que puedas estar acá. Y que estés muy bien, por supuesto. No, encantado, muchas gracias. Yo siempre feliz de hablar con la gente, divulgar, que la gente entienda un poquito más de astronomía y lo que nos dedicamos nosotros los astrónomos. Así que feliz de venir siempre que me inviten. Ya, muchas gracias. Bueno, hasta acá llegamos con Cambio de Grado. Espero que hayan aprendido, sobre todo, hayan disfrutado las imágenes que les mostramos y nos vemos en una próxima.